Me tocó escudriñar lo que fue Primera de Samuel capítulo 5. Y vamos a darle una leída, hermanos. Yo voy a ir leyendo y tú me vas siguiendo con tu mirada en tu Biblia. Yo tengo la Reina Valera. Y ya después vamos a ir escudriñando los versículos y lo que Dios puso en mi corazón. Primera de Samuel capítulo 5. Dice la palabra del Señor: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron a ella allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a manos el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, aquí podemos ver la historia, hermanos, de cuando el arca es capturada. Ya el pastor nos daba, cada domingo nos da un paneo general. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que acaban de llegar, hermanos. Buenos días, que Dios los bendiga. Amén. Y el pastor ya siempre nos hace un recuento, ¿no? De qué causa fue capturada el arca, y sabemos que es un juicio de parte de Dios por el mal comportamiento de Elí, de sus hijos y del pueblo, ¿no? Pecaban todos, tanto el pueblo como el sacerdote, como los encargados del templo, y vemos que eso es parte de las consecuencias de las decisiones que en su momento tomó el sacerdote, como los hijos que estaban en el templo también, guardando el templo y trabajando en el templo, como también del pueblo en sus hogares, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto viene y son las consecuencias, hermano. Y hoy en el capítulo 5 habla acerca de el arca en tierra de los filisteos. ¿Cómo es ese episodio tan triste, hermanos? La semana pasada nos platicaba el pastor en el capítulo 4, cuando vemos que se dan cuenta que muere Elí, muere la esposa, bueno, que se quedó en que si moría o no moría la esposa, y que al hijo le llamaron Icabod, ¿no? Icabod. Entonces, hoy vamos a ver esta parte, hermanos, y bueno, vamos a hacer un recuento acerca de lo que significa el arca, hermanos, para los israelitas. ¿Qué es el arca de Dios para los israelitas? ¿Qué representaba el arca del testimonio y qué contenía dentro? El arca representaba la presencia de Dios. Según Éxodo 25 del 10 al 22, ahí nos narra todo lo que representaba el arca de Dios. En Éxodo 25-22 solo extraemos el versículo 22, hermanos, y dice el 22: y de allí me declararé a ti, le está diciendo a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y nos estamos dando cuenta, hermanos, que cuando Dios manda a construir el arca, cuando está en un tiempo donde están construyendo y está Dios afianzando al pueblo de Israel y está Él gobernando sobre sus vidas, les digo que sobre esta arca iba a representar su presencia, que Él iba a estar ahí.
El arca contenía las evidencias de los hechos redentores de Dios, las tablas en las que estaban escritos los 10 mandamientos, un gomer de 1.76 litros de maná y la vara de Aarón. Según Éxodo 25:21 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. En Deuteronomio 10:2 dice: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Éxodo 16:33 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Entonces estamos viendo paso por paso cómo es lo que estaban guardando dentro de esa arca sagrada que Dios les había mandado construir. En el 34 dice: y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. En el Números 17:10, hermanos: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Y aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, en este punto, lo que tiene que ver con el arca. El arca representa la presencia de Dios. Y esa arca, hermanos, cayó en manos de los enemigos, en manos de un pueblo pagano, de un pueblo que no adoraba a Dios, tenía sus dioses. Ahorita lo vamos a ir viendo eso. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de los filisteos, sus ciudades, sus templos y sus dioses. Dice que la confederación de los filisteos comprendía 5 ciudades principales en la costa meridional de Canaán. Eran Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón. Esas 5 ciudades, hermano, eran las que gobernaban, sobre las que gobernaban los filisteos, y eran esas ciudades y los gobernantes de esas ciudades que se unían para atacar al pueblo de Israel. Que este fue el caso, ¿no? Que lo atacaron y se apoderaron del arca. Los dioses de los filisteos, hermano, tenían 4 dioses principales, porque ellos tenían infinidad de dioses, hermano. A cada cosa le ponían Dios, ¿no? O sea, todo. Pero tenían 4 dioses en especial ellos, que eran Baal, Astarte, Asera y Dagón. Y el Dios que vamos a hablar en este tiempo, ahorita que se va a concentrar este tema, hermano, es acerca del Dios Dagón. Es donde llevaron el arca, al templo de Dios Dagón. Dagón era el dios más importante de los filisteos. Ellos creían que este dios enviaba la lluvia y aseguraba una cosecha abundante. Y ahorita mi esposa nos está poniendo una imagen de lo que era su dios. Era mitad hombre y mitad pez, para que tengamos una idea de lo que era el dios de aquellos tiempos que adoraban los filisteos. Y eso es lo que ellos adoraban, ¿no? 2 líderes, fíjense, hablando de este Dios, hermano, y de sus templos, hay 2 líderes en Israel que en diferentes tiempos, uno en tiempo pasado y otro en tiempo futuro, fueron avergonzados frente a ese templo. Y uno de ellos fue Sansón. En Jueces 16:23, que este episodio pasó un poquito antes, porque Sansón fue como el penúltimo, tal vez, juez de Israel en ese tiempo. En Jueces 16:23, hermanos, dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Nos damos cuenta? O sea, cada victoria que tenían esos pueblos le daban el crédito a sus dioses. Y en este tiempo, cuando lograron aprender, que la historia ya no la sabemos, la historia de Sansón, ¿no? Cómo terminó Sansón, ¿no? Y cuando lograron prender a Sansón y lo tuvieron, hermanos, cómo fue que hicieron escarnio. Pero a quien le daban ellos la victoria, a quien le agradecieran, era a su Dios, precisamente este Dios, en el templo donde precisamente llevaron el arca. Porque cada ciudad, hermanos, tenía su templo para cada Dios. Entonces, en este tiempo llevaron a Sansón en uno de tantos templos que tenían para adorar a ese Dios. Y hay otro personaje más adelante, hermanos, que ese ya estamos hablando del rey Saúl, que también tuvo un fin triste también por su desobediencia a Dios, por no sujetarse a la autoridad de Dios y hacer lo que él pensaba que estaba bien. Cómo fue de que el juicio de Dios cayó sobre su vida, a pesar de que era un hombre que en su momento fue ungido para ser el primer rey de Israel, ¿no? Esa historia no la sabemos, la mayoría la manejamos bien, lo que fue la historia del rey Saúl, ¿no? Que después de que lo destituye Dios, lo desecha, dice la palabra de Dios,
cómo es que levanta a David como el segundo rey de Israel. Después de que el pueblo de Israel sale de una teocracia, de que el tiempo de los jueces, aproximadamente tuvieron entre 12 a 13 jueces, salen de una teocracia donde Dios era el que gobernaba al pueblo de Israel en esos tiempos, y cómo es de que saliendo Samuel unge al primer rey, que fue Saúl, pero ese rey tuvo un corazón que no agradaba al Señor, un corazón duro, un corazón necio, que tomaba sus propias decisiones a su manera y no obedecía a Dios. Y fíjense cómo terminó este rey. En Crónicas, hermano, tuvieron una batalla, lo narra en el libro de Crónicas 10:8, como también lo podemos encontrar en los Reyes. Pero en Crónicas 10:8 nos da un poquito más de detalle, hermano. Dice la palabra del Señor: sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. ¿Nos damos cuenta? Cuando pierde la batalla Saúl contra los filisteos, llegan y empiezan, porque ellos lo que hacían era siempre agarrar el motín, y entonces llegaban a despojar a todos los soldados, espadas, todo lo que ellos tenían, y en este momento encuentran a Saúl y a sus hijos. Y dice en el 9, y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas. Fíjense, tomaron su cabeza, la cabeza de Saúl y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y aquí una vez más podemos ver a los filisteos dándoles la gloria, la honra a sus dioses, porque les dieron la victoria según ellos. Pero nosotros que leemos la escritura nos damos cuenta que no es que sus dioses les dieron la victoria, fue porque fue decisión de estos malos gobernantes, de estos malos siervos, que en su momento no tomaron la palabra del Señor como debiera, con autoridad, y fueron sus consecuencias, que los entregó en manos de sus enemigos. Nos damos cuenta cómo cuando lo vemos de este lado decimos, no, es que no fueron ellos los que ganaron, fueron estos los que decidieron mal, y ahí están las consecuencias, cayeron en las manos de los enemigos, lo mismo que le pasó a Sansón, ¿no? Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Ese fue el fin que tuvo Saúl, hermanos, y es el fin que muchos de nosotros podríamos llegar a tener, hermanos, si no hacemos caso de la palabra de Dios, si tomamos por acaso omiso lo que Dios nos está diciendo cada día. Si bien no somos personas perfectas, pero sí tenemos que nosotros apegarnos cada día más a la palabra del Señor, para no tener un fin como lo tuvo un día Sansón y como un día lo tuvo Saúl. Y nos podemos dar cuenta cómo terminó Saúl, cómo su cabeza termina en ese templo del Dios que estamos hablando ahorita, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante acerca de ese tipo de idolatrías. Pero el orgullo, fíjense lo que, permítanme tantito. Dice, el triunfo de Dios sobre el ídolo de los filisteos. Aquí podemos, en el punto anterior nos dimos cuenta cómo los filisteos tuvieron una victoria sobre el pueblo de Israel, pero consecuencia de las malas acciones, de las malas decisiones del pueblo de Israel, de sus líderes. Y aquí nos vamos a dar cuenta en el siguiente punto, hermanos, cómo es de que Dios tiene una victoria en las meras tierras del pueblo de los filisteos. Dice, el triunfo de Dios sobre el ídolo de los filisteos. Y ahí vamos a dar lectura, hermanos, en lo que es en el versículo del 1 al 5, de primera de Samuel, del capítulo 5. Vamos a darle lectura a esa parte, de ahí vamos a extraer, hermano, cómo fue de que se suscitó todo esto, ¿no? Dice la palabra del Señor, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Nos damos cuenta ahí
ahí podemos ver nosotros, hermanos, como cuando ponen el arca en el templo, estamos hablando del templo, frente al Dios de los filisteos, cómo es de que la primera mañana, después de que está ahí, la primera mañana la estatua termina postrada. Y algo de lo que yo estudiaba en esto, hermano, es de que hacen una asemejación de que cómo es de que va a ser derrotado el reino de Satanás, cómo ya ha sido derrotado, pero cómo va a tener su fin el reino de Satanás y de todas las tinieblas que abundan en este mundo. Podemos ver ahí que ante la presencia de Dios, hermano, no hay Dios que no se resista. No hay ídolo que no se resista delante de Dios. Y esto puede ser una representación, hermanos, de cómo es de que Dios va a vencer sobre el reino de las tinieblas. Cómo es que ya tenemos la victoria. Ciertamente así caerá el reino de Satanás delante del reino de Cristo. En el versículo 3 dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, hermanos, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y podemos ver ahí la victoria, hermanos, de Dios sobre Dagón, sobre este Dios, sobre este ídolo. Y bueno, después de eso vamos a pasar a lo que es la insensatez de la idolatría. Ahí en Primera de Corintios, si gustan buscar Primera de Corintios 10, 19. Y vamos a darnos cuenta en esa parte, hermanos, lo que tiene que ver con la insensatez de lo que es la idolatría. Primera de Corintios 10, 19. Dice la palabra del Señor. Eso no quiere decir que yo reconozca, aquí le está diciendo Pablo a los corintios, dice, algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. En el 20 dice, cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Y nos damos cuenta aquí, hermanos, que de los filisteos, al tener todos esos dioses y todos esos ídolos, ¿a quién le estaban rindiendo tributo, hermanos? Según lo que dice Pablo aquí en Corintios. Dice que se lo estaban ofreciendo a los demonios y no a Dios. Se lo estaban ofreciendo a los demonios. Entonces aquí podemos ver que la idolatría, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que es una insensatez. Porque más adelante vamos a ver que los demonios, pues los ídolos nada son, ¿no? Aquí en Salmo 115, 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aquí nos estamos dando cuenta cómo la palabra del Señor nos está hablando acerca de lo que son los ídolos. Ya los está describiendo cómo son los ídolos, que nada son, hermanos. En Isaías 42, 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Entonces aquí nos está diciendo, serán vueltos atrás y en extremo confundidos, hermanos. Entonces cuando nosotros, hermanos, hacemos ídolos en nuestra vida, de cierta manera nos van a llevar a confusión. Y bueno, yo que vengo de unas creencias atrás por parte de mis padres, yo me doy cuenta que toda mi familia, vive confundida en el sentido de que dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y a veces nosotros estábamos pidiéndole salud, bienestar, se lo estábamos pidiendo a una estatua. Pero cuando yo llegué a estas partes de las Escrituras y empecé a verlo, que un ídolo no es nada, y que empecé a ver que Salmo 115 me estaba describiendo lo que era un ídolo, y que así como tal era un ídolo, también lo era uno, el que los hacía y también el que les guardaba culto. Entonces en esa parte yo me di cuenta cuán es tan agresiva la idolatría delante de Dios. Y ahorita que estamos estudiando esto de cómo es de que ese ídolo cayó en las plantas, delante de Dios postrado, podemos ver cómo Dios rechaza todo ese tipo de idolatría, cómo es de que Dios vence sobre ese tipo de idolatría.
En Isaías, hermanos, 45:16 dice: confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Entonces, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que convertirnos de los ídolos, lo que es, a la presencia de Dios de una manera correcta, y que solamente el único intermediario entre Dios y nosotros solamente es Jesucristo. No es una imagen que me va a llevar o va a interceder por mí ante la presencia de Dios. Solo es Jesucristo el que va a interceder, porque si no, de otra manera vamos a andar confusos en la vida, ¿no? Vamos a andar en confusión en la vida. Y bueno, el hombre caído, hermanos, es templo y morada de demonios, dice la palabra del Señor. Que el hombre caído es templo y morada de demonios. En Mateo 12:43, hermano, nuestro Señor Jesucristo es una persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. En ese tiempo Jesús se lo estaba narrando a los que estaban escuchando, a gente que lo rechazaba, a gente que no querían saber nada de su doctrina, de lo que él predicaba. Pero en estos tiempos a nosotros nos abre un panorama, hermanos, nos abre la cortina y nos corre. Y aquí nos está narrando nuestro Señor Jesús que hay espíritus que salen de las personas. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando no somos hijos de Dios, hermanos, somos templo y morada del diablo. En nuestro interior habitan los demonios cuando nosotros no estamos en Cristo. Por eso cuando dice que aquí el demonio salió de la persona, en esa parte podemos decirlo así: cuando alguien viene y escucha la palabra de Dios y se goza en el momento, y en el momento la misma palabra y la autoridad del Espíritu Santo despoja a esa persona y le saca los demonios, aunque muchos de nosotros no nos demos cuenta. Hay un mundo espiritual que se está moviendo, nosotros no podemos verlo. Aquí Jesús nos está narrando un poquito y nos corre un poco la cortina de ver que cuando alguien viene y se postra delante de Dios, se arrepiente de sus pecados, es justificado, y en ese momento su corazón es transformado, ahí en ese momento se está dando una liberación de demonios de su cuerpo. Y nosotros no los vemos, pero por fe nosotros creemos, y a través de las Escrituras nosotros nos damos cuenta que así es, porque nuestro Señor Jesús nos lo está diciendo en esta parte del libro de Mateo. Entonces aquí nos está diciendo que la persona, el demonio sale de la persona. Y después, cuando no haya reposo, porque los demonios solo hayan reposo en un ser vivo, ya sea en un animal o en una persona, dice que se acuerda de su casa y viene. Y dice que la encuentra limpia. ¿Por qué está limpia? Porque la palabra de Dios la limpió. Pero la persona no dio el paso de aceptar el reinado de Cristo en su corazón, y nada más se quedó limpia, adornada, pero vacía. ¿Nos damos cuenta? Vacía está la casa. Pero si nosotros en el momento le decimos: Señor, ven a mi vida, Señor, yo me voy a sujetar a tu palabra, yo me arrepiento de mis pecados y empiezo a vivir una vida continua, diario, buscando en oración y a través de las Escrituras la palabra de Dios, ahí es cuando Dios está en mi corazón. El Espíritu de Dios habita dentro de mí. Entonces, si viene el demonio, va a encontrar la casa ocupada. Bien la va a ver limpia, bien la va a ver adornada, pero la va a encontrar ocupada, y ese demonio ya no tiene acceso. Se le ha puesto una puerta, ya no tienes acceso en este cuerpo. Este cuerpo ya no te pertenece, este cuerpo ya no es tu hogar, este cuerpo ya no es tu casa, y el demonio se va. Dice la palabra de Dios que resistamos al diablo y él huirá de nosotros, ¿no? O sea, nosotros resistimos y él se va, hermanos. Y entonces aquí podemos ver cómo el templo de Dagón, hermanos, ejemplifica esto. ¿Qué había dentro del templo de Dagón? Habían imágenes, habían personas que adoraban esos dioses, y las personas eran semejantes a esos ídolos. Ciegos, de su boca solo salía muerte, escuchaban solamente lo que les convenía, caminaban hacia lo que a ellos les importaba. En este tiempo, ¿qué caminaban los filisteos? A estar solamente atacando al pueblo de Israel, atacando, haciendo cosas malas. Llegaban, invadían los pueblos, abusaban de las personas. Eran unas personas invasoras los filisteos, unas personas malvadas. Y eso era lo que eran, porque adoraban esos ídolos.
Tenían el templo, tenían lo que era el arca de Dios en su templo, ahí la tenían, pero fueron ajenos a quién era el que estaba ahí, a quien tenían que agradar. Y aquí donde cuando vemos este tiempo de los filisteos, hermanos, ¿cómo es que los filisteos, viendo la victoria de Dios, lo que representaba el arca, ellos conocían de oídas las maravillas que Dios hacía? ¿Cómo es de que no tuvieron el corazón para arrepentirse y clamar por misericordia al Dios de Israel, al Dios que mandó a hacer esa arca sagrada que representaba la presencia de Dios? A diferencia, como hemos platicado comentado en otros tiempos, acerca de la historia de Nínive, ¿no? Un pueblo también, pueblo ninivita, malvados, parecido a este pueblo de los filisteos en otro tiempo, en otra época. ¿Cómo es de que ellos, al escuchar de que había un juicio sobre su ciudad, que en 40 días la ira de Dios, del Dios vivo, iba a caer sobre ellos, cómo es que ellos se postran delante de Dios, se postran delante de ese mensaje de advertencia? ¿Y cómo es que ellos actuaron? ¿Y cómo vemos a un Dios de misericordia que, pese que era un pueblo que no tenía parte con Dios, no era parte de sus pactos, no era parte con ellos, como sí lo eran las 12 tribus y como sí era el pueblo de Israel, cómo es de que Dios los escucha? Y Dios fue movido a misericordia, a diferencia de los filisteos que endurecieron su corazón. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que más hizo en el corazón de los filisteos. ¿Cuál fue el error más grande que cometieron ellos? Podemos ver la diferencia entre estos dos pueblos paganos, que cada quien hizo lo que bien le convenía. Unos deciden postrarse delante de Dios y pedir misericordia, y Dios los perdona, y otro pueblo decide mejor deshacerse del arca. Ahorita vamos a ver eso. Aquí en esta parte, cuando hablamos de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, dice que hay algo que todavía nos dice, que el orgullo, el amor propio, las concupiscencias de la carne. Fíjate, esto de las concupiscencias de la carne, hermanos, aunque destronados y crucificados, aún persisten dentro de nosotros, como el trono de Dagón, que era lo que representaba en ese tiempo. Si nosotros, hermano, no trabajamos en esto en nuestras vidas, vamos a seguir siendo gobernados por nuestras concupiscencias, vamos a seguir siendo gobernados por los deseos de la carne. En Santiago 1:3, hermanos, si gustan buscarlo. Aquí en la palabra de Dios, en Santiago 1:13, 13 o 3. 1:13. Ah, 3. 1:13, sí. Dice la palabra de Dios: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Dice en el 14, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. ¿Nos damos cuenta? Entonces, dentro de nosotros todavía hay una parte que nos quiere llevar a pecar, hermanos. Eso es lo que no tenemos que desconocer, que la Biblia le llama la concupiscencia. Y en otras partes dice que hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y los dos no se pelean entre sí dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a discernir dentro de nosotros esos deseos, hermano, para nosotros obedecer y sujetarnos más a la palabra del Señor. En una traducción que es lenguaje actual, en Gálatas 5:16, dice, por eso les digo, aquí le está diciendo Pablo a los Gálatas, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apagar un poquito esos deseos de la carne, hermanos? Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nos congregamos, todo ese proceso, hermano, en todo eso que nosotros hacemos actividades, entonces esa concupiscencia dentro de nosotros que nos dice aquí en Santiago, se van apagando y se van adormeciendo. Ahí van a estar, porque hasta el día que Dios nos llame a su presencia, o hasta el día que se dé el evento del arrebatamiento, que estemos en su presencia, hasta ese día nuestros cuerpos serán glorificados. Hasta ese día es cuando nosotros somos despojados totalmente de esos deseos de la carne. Amén, hermanos. Amén. Ahí es cuando Amén. nosotros podemos decir victoria. O sea, victoria, porque ya no vamos a sentir esa ira que dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis, ¿no?
O sea, hay un tiempo donde sí te puedes airar, pero también puedes cruzar la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces nos airamos y esa ira nos puede llevar a pecar. Por ejemplo, yo cuando acababa de llegar allá a Los Ángeles con mi papá, habían pasado unos meses y de repente sacan en Univisión, en las noticias, donde un hombre agarra con un bada a su vecino, porque ya se traían los dos en pique. Pero en lo que hicieron hincapié, en lo que remarcaron, hermano, es de que el hombre era cristiano. Y ahí es donde nos damos cuenta esa concupiscencia y esa ira. Tal vez el vecino le hizo la vida imposible y este hermano ya no aguantó, se dejó llevar por la ira que tal vez le gobernó en ese momento y terminó matando a su vecino. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros podemos de repente llegar a tener malos pensamientos. La esposa de repente no se sujeta al esposo, el esposo no trata bien a la esposa. Son cosas que tenemos que nosotros en el camino ir moldeando a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, del consejo de la palabra de Dios. Entonces aquí lo podemos ver eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver los filisteos. Los pueblos filisteos son heridos a causa del arca de Dios. Y aquí ya vimos la primera parte, porque esta parte de 1 de Samuel 5, hermanos, lo dividí en dos. La primera parte hasta del versículo 1 hasta el 5, ahí podemos ver cómo es la ira de Dios contra sus ídolos, contra su templo. Cómo fue de que Dios terminó con su ídolo, al Dios principal que ellos adoraban, los filisteos, cómo fue que llegó y lo cortó. Dice que le cortó las manos, le cortó la cabeza, lo hizo pedazos ese Dios, al Dios Dagón. Y podemos ver la victoria de Dios sobre la idolatría, sobre los ídolos. Amén, hermanos. Y en la segunda parte, que es de 6 al 12, podemos ver la ira de Dios sobre las personas, sobre los filisteos, sobre la carne de las personas. Y aquí vamos a ver en el versículo de 6 al 12, hermanos, que es lo que dice en el 6. Vamos a darle lectura poco a poco. Dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y bueno, aquí podemos ver, hermanos, como les decía ahorita, cómo es que la mano de Dios se agrava sobre ese pueblo, por consecuencia de lo que había pasado, de haber traído el arca de Dios a sus tierras. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y ahí es donde ellos empiezan a darse cuenta la situación que estaban viviendo ellos, cómo era de que la mano de Dios se agravaba sobre ellos y sobre su pueblo, hermanos, porque la presencia de Dios estaba en unas tierras paganas, en unas tierras donde adoraban otros dioses. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta cómo Dios castiga la insolencia de Asdod, de Gad y de Crom, que fueron en las ciudades donde fueron pasando el arca. Porque unos decían, los de Asdod: no, ya nosotros nos golpeó Dios, vamos a pasarla para Gad. Y luego los de Gad decían: no, ya la mano de Dios es muy dura sobre nosotros, y la pasan para Ecrón. Y en los lugares donde estaba el arca, hermanos, lejos de que los pueblos de esas ciudades se arrepintieran delante de Dios y clamaran a la misericordia de Dios, ellos seguían con su corazón duro. Ahora yo les hago la pregunta: ¿ustedes creen que si ellos hubieran postradose delante de Dios, hubieran clamado al Dios de Israel para que parara todo eso, se hubieran arrepentido de sus pecados, como en su momento lo hizo Nínive? Porque dice que en Nínive se arrepintieron de sus pecados y se apartaron del mal. ¿Ustedes creen que Dios les hubiera contestado? Lo podemos ver por testimonio en otras partes de las escrituras, que les hubiera contestado, que Dios hubiera bajado un poquito el grado de severidad que tenía contra ellos, por todo lo que estaban haciendo, porque tenían un arca santa, algo que representaba la presencia de Dios en lugares donde se practicaba la idolatría, donde se practicaba la prostitución, donde se practicaba todo mal. Le daban rienda suelta a los deseos de la carne. Dice en Gálatas 5:19 que los deseos de la carne son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todos esos pecados, hermanos, tienen aquellas personas que no respetan a Dios, que están fuera de la voluntad de Dios. Y eso éramos algunos de nosotros, éramos muchos de nosotros que practicábamos esto. Entonces en ese tiempo no era la excepción con los filisteos. Eran personas que eran malvadas, que le daban rienda suelta a los deseos de la carne. Ellos no se arrepintieron y no renunciaron a sus dioses.
Mejor decidieron librarse del arca antes que arrepentirse de sus pecados y clamar al Dios de Israel, a diferencia del pueblo, como decíamos ahorita, del pueblo de Nínive. Y bueno, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la misericordia de Dios, por ejemplo, con David, ¿no? Vamos a Salmo 32:1. En Salmo 32:1, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí no está hablando David cuando él sintió, cuando él pecó en contra de Dios, cuando en ese momento él estaba asediado por la culpa, por lo que era su conciencia. Vamos a ver lo que narró aquí en este momento David. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice en el 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Y aquí vamos a parar un poquito, hermanos. ¿Nos damos cuenta lo que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos? Lo que estaba haciendo el pecado, que estaba atormentando al pueblo de los filisteos. Esas 3 ciudades pudieron saborear y todas las consecuencias del pecado sobre sus vidas, porque la mano de Dios se agravó sobre ellos. Es lo mismo que hace el pecado en nuestras vidas, que viene y se agrava nuestra situación. Y aquí David nos está narrando porque él vivió este episodio en su vida. Ya más que conocido David, cómo fue que David vivió esa parte. Dicen que David tardó aproximadamente 1 año para poder caer rendido, desde que pecó hasta que llegó Natán con él para confrontarlo por su pecado. Dicen algunos tardó casi 1 año para que él pudiera caer rendido delante de Dios y decirle: Señor, perdóname por mi maldad, perdóname por mi pecado. Pero en ese tiempo que él no se arrepentía, él sufrió en su carne, sufrió en sus huesos las consecuencias de su pecado. Y así lo describe David. Dice que mientras él cayó, o sea, mientras él guardó silencio de su pecado, dice que se envejecieron sus huesos. Algunos dicen que pudo haber tenido en ese tiempo un tipo de enfermedad, ¿no? En su sistema óseo. Y dice que en mi gemir todo el día. O sea que David no tenía paz en su corazón. David tenía ansiedad en su corazón. Él gemía, hermanos, porque no tenía ese gozo del Señor. ¿Nos damos cuenta? Y esto es lo que hace el pecado en nuestro corazón. Es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Y era la severidad del pecado que estaban sufriendo en el tiempo de los filisteos. Y dice en el 4, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Fíjate lo que está diciendo David, ¿no? O sea, si no estás con Dios, hermano, estás en contra de Dios. Y dice la palabra en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios, dice que Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahí nos está diciendo en Romanos 6:23 que cuando nosotros pecamos, como consecuencia, hermanos, sobre nuestras vidas viene la muerte, viene la aridez sobre nuestras tierras, nos sentimos áridos en nuestro corazón, y eso es lo que empezamos a vivir. Un país cuando se aparta de Dios, ¿qué frutos empieza a dar ese país? Cuando vemos países que se apartan de la presencia de Dios, y todo lo que empieza a ver y se empieza a generar abajo. Una familia, cuando el padre y la madre se empiezan a apartar de la presencia de Dios. El apartarse de la presencia de Dios es empezar a hacerle caso a nuestros deseos de la carne, a la concupiscencia. Y muchas veces vemos se abandonaron. No resistieron la concupiscencia. Cuando la palabra del Señor hace rato decíamos, estar en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que no sintamos esos deseos de caer en pecado. Y en otra parte dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, esa concupiscencia de nosotros. Por eso es la importancia de nosotros mantenernos en la presencia de Dios. Y vemos aquí David cómo gemía por lo que estaba pasando en su vida. Y si alguna vez uno de ustedes, ya conociendo a Cristo, ya habiendo saboreado la libertad de Cristo, tuvo un tiempo donde se apartó de Dios por algún pecado, nos puede dar testimonio de cómo es vivir con eso en su corazón: falta de paz, falta de gozo, economía quebrada, aridez en toda la extensión de la palabra, hermanos, aridez en toda la extensión de la palabra. Pero cómo es lo bonito que cuando uno llega, como por ejemplo David, que después de ese tiempo lo confronta Natán con su pecado. Es lo mismo cuando venimos y abrimos las escrituras y te confronta la palabra de Dios con tu pecado.
lo mismo que vivió David en ese tiempo con Natán, cómo es que se arrepiente, cae postrado delante de Dios y le pide al Señor perdón y clama por la misericordia de Dios. Dice en el versículo 5 de aquí de Salmo 32, mi pecado te declaré. Fíjate aquí como dice, mi pecado te declaré, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, hermanos. Eso es lo que tuvieron que haber hecho los filisteos, declararle a Dios su pecado. Declararle, dice, Señor, perdónanos porque somos un pueblo pagano, perdónanos por nuestra idolatría. Y la mano de Dios se hubiera cortado, se hubiera retraído, pero más sin embargo, el corazón de ellos era un corazón duro. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la mano de Dios venía sobre ellos, sobre 3 ciudades, vino a hacer mortandad tremenda sobre esos pueblos. Y es lo mismo que va a pasar con cada uno de nosotros si nosotros decidimos abandonarnos al pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero en la otra parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Amén. nuestro. Amén. Dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La importancia de esto, hermanos, declararlo y no encubrirlo. Porque David por un tiempo lo encubrió y sufrió las consecuencias, ya lo vimos más atrás. Pero en este tiempo dice él, yo te declaré mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es lo hermoso de Dios, hermanos, que Dios perdona nuestros pecados, nuestras faltas. En 1 de Juan 2:1 dice la palabra del Señor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermanos. Entonces, para que nosotros, hermanos, podamos tener entendimiento de quién es Dios, a diferencia de estos hombres, estos personajes de Filistea, hermanos, es que ellos no rindieron su corazón a Dios. Ellos decidieron antes que eso endurecerlo y dejar mejor que se vaya a la presencia de Dios. Ya no aguantamos la presencia de Dios, ya la presencia de Dios ya no, porque está matando a nuestro pueblo, está matando a nuestros hijos, está matando a nuestros varones, a nuestras mujeres, porque les están saliendo tumores y ciertas enfermedades que estaban siendo azotados esos pueblos, hermanos. ¿Cómo es de que ellos deciden y dicen, no, mandemos el arca a otro lado, regresémosla al pueblo de Israel, porque aquí ya no aguantamos la ira de este Dios de Israel, lejos de que se hubieran arrepentido, hermano? Esto es lo que nosotros podemos aprender de esta parte del 5, cómo es de que estos personajes endurecen su corazón, y podemos ver cómo es de que mejor prefieren sacar de sus vidas la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas veces, hermano, podemos llegar a caer, en sacar la presencia de Dios. Oh, es que antes me iba mejor, y ahora mira cómo me va. Oh, mi economía antes estaba mejor y mira cómo está ahora. Y lejos de arrepentirse, porque puede ser que así como el pecado de estos hombres, hermanos, era lo que atraía el juicio de parte de Dios, porque eso era, hermano, la paga del pecado es muerte. El pecado de estas ciudades atraían el juicio de Dios. Ahí es donde vemos lo que nos explicaba nuestro hermano Pablo, que Dios es un Dios justo. Y Dios a cada uno le va a dar su pago. Ellos estaban recibiendo solamente el pago de sus acciones. Estaban recibiendo el pago de sus pecados. Pero ellos, en lugar de arrepentirse, decidieron no. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso es importante de que cuando nosotros, ya sea que nos enfermemos, que vengan cosas terribles a nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, no sabemos si lo que nos está pasando es por causa de nuestros pecados, de nuestras maldades. Porque el pastor nos ha explicado que la enfermedad y muchas cosas vienen por causas, por ejemplo en este caso la enfermedad, ¿no? Nos hablaba acerca de que a veces es por herencia. Y bueno, a lo mejor no estoy en pecado, y Dios tiene un propósito para hacerme volver la vista, para darme otra vez la manera de caminar, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos, no lo sabemos. O sea, yo cuando me enfermé de COVID, lo que hice, Señor, perdona mis pecados, ¿no? Y pues también, pues si en eso me quedaba ahí tendido, porque muchos se quedaron en el camino, ¿no? Mucha gente murió, hermanos, mucha gente murió en el tiempo del COVID. Pastores también murieron en el tiempo de COVID en diferentes países. Entonces, cuando nos enfermamos, que viene un cáncer, que viene un COVID, como lo que nos dio una bacteria y todo eso, enfermedades fuertes, situaciones difíciles, hermano, yo siento que el consejo más grande para nosotros es caer rendidos delante de Dios y dile, Señor, si esto me está pasando por mi pecado y no me doy cuenta, perdóname. Y si sabes exactamente cuál fue la falta que hiciste, mejor todavía. David sabía la falta que había cometido. David fue un adúltero y fue un asesino. Y él se arrepintió exactamente por sus pecados que cometió.
nos damos cuenta, a veces podemos pecar por ignorancia, por no saber, pero aún así esos pecados de ignorancia, decirle, Señor, perdona mi pecado, Señor, y que no venga tu ira sobre mi vida, porque sí viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén, hermanos. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y no portarnos y no tomar esa misma actitud que tomaron los filisteos en esos tiempos, de decir, la mano de Dios es dura, mejor me aparto, los trancazos son fuertes, mi familia ya no me quiere, mi padre ya me desheredó, ya me quedé sin trabajo. No, aguantar y decirle, Señor, perdóname, y en su momento Dios te va a empezar a restaurar, va a empezar a estabilizar tu vida y en algún momento vas a tener esa paz en tu corazón, ¿no? Ya después de que te arrepientes. Entonces, como conclusión, hermano, de este tema, primeramente es no dar lugar al diablo en nuestra vida. No demos lugar al diablo. Resistamos al diablo si están fuertes las tentaciones. El segundo es guardarnos de la idolatría. Aguas con la idolatría en nuestras vidas, hermano. Hacer de los pastores una idolatría. O sea, Cristo es nuestro pastor, no nuestros pastores. Es Cristo. Aguas con hacer a algún siervo de Dios fuera de la congregación un ídolo de nosotros. Los hijos no son tus ídolos. Es Cristo tu Dios. No hacer de los hijos los ídolos. Y guardarnos de la idolatría hacia el dinero también, hacia lo material, ¿no? No idolatrar lo material. Y todo tipo de idolatría, hermanos. Tenemos que guardar nuestro corazón y si pensamos que estamos siendo llevados hacia idolatrar algo, arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón, porque de hecho cuando nos venimos de nuestros países, ¿por qué nos venimos, hermano? La mayoría de nosotros. Porque en lugar de levantar los ojos al Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, el que puede salir agua de la peña en lugares donde no hay nada, hermanos, decidimos voltear hacia el norte, ¿no? ¿Dónde está el norte? ¿Qué hay en el norte? El sueño americano. El sueño americano. Y ahí venimos todos, hermano. La mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros. Así nos pasó. Pero es algo de lo cual nosotros nos tenemos que arrepentir. Y decirle, Señor, perdóname. Perdona mi pecado, Señor. Perdóname, Señor. Porque estoy confiando más en una nación. Estoy confiando más en un dólar que en tu presencia. Y ya estamos acá y pensamos, oh, Dios me bendice. Aquí es bendecido tanto el bueno como el malo. Aquí los narcos tienen mucho dinero. ¿Cómo sabes que es Dios el que te está bendiciendo? Entonces allí, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es pedirle perdón a Dios por esa idolatría hacia el dinero, hacia que voy a estar en ese país mejor. Porque Dios puede hacer que estemos bien en donde estamos, hermano. Dios puede hacer salir agua de la peña, agua de donde está sequedad. Dios puede brotar. A mí me gustan esos testimonios de ciudades que estaban sumergidas en el pecado, ciudades que había mucha maldad, allá en Almolonga, por ejemplo, en Guatemala, y diferentes partes del mundo, donde el pueblo, una vez que toma la palabra, la cree, comienza a clamar con todas sus fuerzas al Dios de la Biblia, y cómo es que Dios viene y restaura esas tierras, restaura las vidas, restaura todo ese pueblo, hermano, las familias, las personas que tenían deseos de suicidarse, personas atadas a la drogadicción, hombres malvados que golpeaban y maltrataban a sus esposas, mujeres prostituyéndose. Cómo es de que la presencia de Dios empieza a restaurar. Pero es ahí hasta cuando nos damos cuenta que Dios es real y creemos en el Dios verdadero, cuando Dios empieza a obrar con poder. Pero mientras no, nuestros pecados y nuestras malas decisiones o pecados por ignorancia, hermanos, son los que nos vienen a traer todas esas consecuencias, que fue en este tiempo lo que pasó. Porque acabó el arca de Dios en un pueblo vecino, en un pueblo filisteo, por las malas decisiones de los que creían en Dios, de los líderes de Israel. Por eso acabó esa arca en ese lugar. Entonces de esto, hermano, tenemos que aprender mucho. Tenemos que arrepentirnos. A lo mejor el hecho de decir, Señor, perdóname porque yo puse mis ojos o mi vista, mi confianza en algo que no era verdadero, que solamente es vanidad. Vanidad es algo que no permanece, que desaparece. Todo este mundo es vanidad, hermano. Nuestros cuerpos, todo va a desaparecer un día. Pero más sin embargo, a veces ponemos nuestra confianza en todo lo terrenal y nos olvidamos de que hay un Dios verdadero. Predicamos de un Dios, pero no creemos en el Dios que predicamos nosotros. Queremos que otros crean, pero en mi tierra no hay nada. Y digo, wow. ¿No? Entonces nosotros necesitamos, hermano, poner más énfasis en eso. Y si hay algo de lo que tenemos que orar, Señor, perdona nuestros pecados. Perdóname porque a lo mejor he tenido un corazón duro y sin darme cuenta he sacado a Dios de la jugada. Aunque no me voy a tomar, no voy a hacer esto.
¿Cuándo lo saqué de la jugada? Cuando yo empecé a tomar mis propias decisiones y empecé a poner mi confianza en algo que no es, que se va a acabar en algún momento, hermanos, en la economía, en todo, hermanos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Consagrarnos cada día más para Dios, que es el propósito de Dios, que nos consagremos cada día más para Dios. En oración, en ayunos, en lectura de la Biblia, que consagrar para Dios en todo, hermanos. Nuestra vista, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos. Tienen que hacer cosas buenas, que de nuestros labios hagan palabras que edifiquen al hermano, que palabras que le lleven vida a las personas que están allá afuera. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y dice, arrepentirnos si pecamos, que ya fue lo que vimos ahorita, y confiar en su poder y protección. Creer que tenemos un Dios de poder, un Dios de protección, porque nos lo demuestra en este pasaje, en este capítulo 5, nos está demostrando el poder del Dios de Israel. ¿Te das cuenta? Y es el mismo Dios que está en nuestro corazón hoy. Es el mismo Dios que habita en nuestro corazón. Y es al mismo Dios al que le cantamos, al que le adoramos, al que le servimos, y es el Dios del cual nos hablan las Escrituras. Es el mismo Dios, ese Dios que hizo caer esa estatua de Dagón en algún momento de la historia, y que su ira cayó sobre esos pueblos que eran pueblos de pecado, hermanos. Hasta que ya el hermano nos va a decir la próxima semana qué fue lo que pasó con el arca después de ahí, hacia dónde la llevaron. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cerrar Amén. nuestros ojos allí en nuestro lugar. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Padre eterno, Dios, y tu palabra nos edifica, Señor, nos exhorta, Padre mío, Señor, y nos lleva, Señor, Padre mío, Dios, a tener una clara, Dios, idea de quién eres tú, Dios, y cuál es tu propósito, Señor, y de lo que nosotros tenemos que vivir como pueblo tuyo, Señor. En esta hora, primeramente, queremos pedirte perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre mío, Señor, porque tal vez en algún momento pusimos nuestra mirada, mi Señor Jesús, y nuestra confianza, Señor, en un país, en la economía, en lo material, Señor. Perdóname, Padre mío, Dios, porque yo no creí que tú pudieras bendecir mi vida, Señor. Perdóname porque esa acción, Señor, trajo pecado, Señor, a mi corazón, Dios, y te pido perdón. Perdóname, Padre eterno, Dios. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, mi Señor Jesús, Dios. Y ya una vez, Dios, si tú me perdonas, Señor Jesús, que lo creemos por las Escrituras, Señor, que tú puedas utilizar nuestras vidas en este país, Señor. Que nuestras vidas, Padre mío, sean encaminadas a ser de bendición para otros, Señor Jesús, Dios. Que podamos, Dios mío, ser bendecidos por ti, y que tu palabra, Dios, tu palabra dice, Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, Señor. Todo lo material, toda estabilidad emocional, Señor, todo lo que nosotros nos haga falta como seres humanos, tu presencia en nuestras vidas, Señor, va a ser añadido, Señor Jesucristo, Dios. Y lo creemos, Señor, lo creemos, mi Señor Jesús. Por eso hoy queremos, Dios, tomar un compromiso, Dios, contigo, Señor, de buscar tu rostro, de santificarnos, Padre eterno, Señor, de no caer en idolatrías, Padre eterno, Señor, sino de buscarte solamente a ti, Señor, y buscar y escudriñar tus Escrituras, Señor, y no negarme, Padre mío, a tu presencia, Señor. Te pido perdón, Señor. Perdóname, Rey de Gloria, Señor. Perdóname si han habido tiempos de ocio, Señor, donde ya no he evangelizado, donde ya no hemos, Padre mío, predicado tu palabra, Dios, allá afuera, Señor, sino que ahora estamos viviendo un religiosismo, Señor, donde solamente los domingos, Padre eterno, Dios, nos reunimos, Señor, y estamos viviendo una vida cristiana apagada, Señor, y no una vida cristiana de acción, Padre eterno, Dios. Te pido perdón, Padre eterno, Dios, si nuestras vidas, Señor, han caído en la comodidad, Señor, en este país, Señor, o en estarme, Dios, sintiéndome la víctima, Señor, de mi situación, Señor, cuando yo mismo he hecho, Dios mío, Señor, que todo esto acontezca sobre mi propia vida, Dios. Perdóname, Señor. Un día, Dios, el pueblo de Israel se portó mal, sus líderes, Padre mío, Dios, no hacían lo correcto, Señor, delante del pueblo, Señor, no te honraban delante del pueblo, Dios, y por eso diferentes tiempos de la historia, Señor, sus vidas se vieron golpeadas, Dios, por tus juicios, Señor. Y en este tiempo, Padre mío, nuestras vidas a veces se ven golpeadas porque no hemos sido, Dios, obedientes a tu palabra, Señor. Perdona, Padre mío, Señor, nuestra maldad, Señor. Perdónanos, mi Señor, si nos hemos dejado llevar por la concupiscencia, Señor. Perdónanos, Padre eterno, Dios.
porque no hemos sido constantes, Señor Jesucristo, Dios, en la búsqueda de tu palabra, Señor Jesucristo, Dios. Ayúdanos cada día, Señor Jesús, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, fortaleciendo nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Padre mío, Señor, ayudándonos cada día, Dios, para buscar tu rostro, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno, Dios. Nos arrepentimos y te pedimos ayuda, Señor. Oh, Dios mío, ayuda a nuestras vidas, Señor. Fortalécenos, Padre eterno, Dios. Fortalécenos, mi Señor Jesús. Por cada hermano, Señor, que tú veas que esté débil, Señor, en la fe, Señor. Ayúdale, Padre eterno, Dios, para que pueda encontrar un propósito en ti, Señor Jesucristo, Dios. Que podamos caminar, Padre mío, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que cada día nos santifiquemos, Señor. Que cada día, Dios, tu carácter sea formado en nosotros, pero que también prediquemos el Evangelio. Ponnos a las personas, Señora, que han de ser salvas, Señor, en nuestro camino, Señor. Y danos ese denuedo para predicar tu palabra, Señor Jesús, para caminar de acuerdo, Señor, a como a ti te agrada, Señor Jesucristo. Dios, te lo rogamos. Ten misericordia, Señor Jesús, de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Te rogamos que tú bendigas las ofrendas, los diezmos que se van a recolectar en esta hora, Señor. Que tú sobreabundes en este lugar, en esta congregación, Señor. Que sea tu Espíritu Santo bendiciendo la economía de esta iglesia, Padre mío, Señor. Ten misericordia, Padre mío, y bendice al dador alegre, Señor, que ha de aportar, Dios mío, Señor, del fruto de su trabajo, Dios mío, para el ministerio, Señor. Ten misericordia, llévanos con paz a nuestro hogar, Señor, y bendice nuestra semana de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Jesús. Amén.